programa de hoy vamos a hablar sobre el papel de la universidad pública en la creación de empresas de base tecnológica. Para ello nos acompaña Ricardo Kratie, bioquímico, farmacéutico y doctor en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador del Centro Biotecnológico del Litoral, investigador superior del CONICET, socio fundador de las empresas de base científica y tecnológica Celtec y Biosináptica y vicedecano de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Ricardo, gracias por venir, bienvenido a este espacio de diálogos. Recién escuchábamos en la presentación y cuando la leía también me lo preguntaba, ¿cómo entra todo eso en una sola persona? Fundador, vicedecano, investigador, son como muchas personas en una. Bueno, en principio, buenos días, muchas gracias por la invitación de estar en este programa. Y creo que para definirlo es, y siempre encaminamos eso y también en nuestro grupo de trabajo, uno tiene que estar apasionado con lo que hace. Creo que esa es la síntesis. Nosotros, si en promedio dormimos 8 horas, si en promedio trabajamos de 8 a 10 horas, nos queda muy poco tiempo libre, digamos. Y entonces, si el trabajo no forma parte de la pasión de uno, digamos, en mi caso y en muchos casos, es la explicación. Ahora, concretamente, más específicamente, uno va construyendo y va armando equipos, o sea, los logros de esta naturaleza de vinculación, de creación de empresas, no son únicos, es un grupo de personas. Por una presentación que tuve que hacer hace poco, hice un resumen digamos, de las personas involucradas, directamente que estuvieron involucradas en nuestro laboratorio a lo largo de estos 32 años, porque nos instalamos acá en Santa Fe en el año 1992 y son alrededor de 180 personas. Un 40% vinculadas a las empresas que generamos y un 60% al sistema académico, científico y tecnológico. O sea que, entonces, esto es lo primero que quiero destacar. Son logros de trabajos en equipo y donde cada uno, en el rol que le corresponde, tiene que hacer su participación para que salga el conjunto, digamos. Mencionaste a las empresas y es un poco el tema que nos convoca, ¿no? Antes que nada, ¿qué son las empresas de base tecnológica y científica? Sí, el nombre fue en estos últimos años que surgió y es correcto. Son empresas cuyo principal activo es el conocimiento. Es distinto a otras empresas industriales, por ejemplo. Industrial, digamos, donde obviamente hay conocimiento aplicado y mucho, pero el comienzo, por lo menos, del activo principal es el conocimiento, porque de ese conocimiento deriva, depende en nuestro área que es de biotecnología, un servicio o un producto, pero que surge a partir del conocimiento. Y también mencionabas que hacías un raconto de 32 años, desde 1992, que es un poco cuando comienza todo esto. ¿Nos podés contar un poco cómo es ese origen? Sí. Porque antes no existía, sí, al menos aquí en Argentina. Para explicarlo mejor, me tengo que remontar un par de años antes. Porque nada surge espontáneamente. No. Digamos, yo sigo siendo docente y cuando estoy con los alumnos les explico que en la era actual parece que el instante actual es el que vale, pero hay que detenerse y planificar hacia futuro. Y a veces voy a usar el plural porque el emprendimiento acá fuimos 2 personas que iniciamos, la doctora Marina Echevarrigaray, también, que además somos pareja de hace 48 años. Entonces a veces me va a salir en un plural. Corresponde además. Y corresponde, por supuesto. En la etapa que hicimos el doctorado, porque somos oriundos, yo soy de Gran Buenos Aires, pero en Capital Federal, porque la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA está en Capital Federal. En esos 5 años que yo hice el doctorado, en ese entonces era muy fuerte, hoy en día sigue habiendo, pero en ese entonces era muy fuerte la política
del CONICET y daba incentivos de que la gente se especializara en un postdoc en el exterior. Obviamente que sigue ocurriendo, pero en ese momento era muy fuerte. Tal es así que en el departamento donde hice el doctorado se fueron alrededor de 30 personas al exterior durante esos 5 años y 2 volvieron. Y una se volvió, estuvo 2 años y se volvió a ir. Tengo que preguntar, ¿de qué época estamos hablando? Estamos hablando, perdón, claro, no lo dije, entre el año 81 y 85. Bien. Con Marina teníamos el firme propósito de vivir en Argentina. Y somos hijos de familiares que vinieron del exterior, de primera generación, que vinieron del exterior, pero nosotros queríamos vivir en Argentina. Y dijimos, bueno, a ver, no es casualidad que la gente se vaya y no vuelva. Algunos tendrán la inquietud de quedarse en el exterior, de hacer carrera en centros especializados, pero ¿por qué son pocos los que regresan y por qué son pocos los que se insertan? Entonces ahí empezó la búsqueda de un tema que tuviera una aplicación y que tuviera, digamos, que uno pudiera desempeñarse en este tema. Hoy está en boga, digamos, la crisis que estamos atravesando en la Argentina, pero vos sos joven y los que me están rodeando acá son todos jóvenes, pero... Gracias por eso. pero lamentablemente es recurrente. Y lamentablemente también hay que decir que la Argentina se recupera, pero en una pendiente negativa. El saldo final nunca recupera los años 60 o otros años anteriores, o 1900, comienzo de la década. Eso es lamentable. Pero al punto que iba es que los dos estábamos en el sistema científico académico y yo terminé el doctorado y como Marina continuaba, porque ella comenzó más tarde su doctorado, yo ingresé en una empresa farmacéutica, pero por una cuestión económica, digamos. Y bueno, y además porque yo opino hasta que uno no inicia una actividad, es muy difícil desde afuera saber si es lo que le gusta y si es lo que uno se quiere desempeñar. Para mí fue muy interesante esos 3 años que trabajé, fui jefe de inyectables en Schering, en Argentina, que es subsidiaria, ya no está, pero de Berlín, de Alemania, y tanto el gerente como el jefe de producción me impulsaron a completar la carrera de farmacia, por eso soy farmacéutico a posteriori. Lo que yo rescato de esos años fueron el aprendizaje de dirigir gente, y algo que me gusta destacar, y es que muchas veces el científico, el académico, está inmerso en su sistema, que es en ese nicho ecológico que corresponde, pero a veces no tiene conocimiento del exterior. Y eso, una burbuja. Sí, es una burbuja. Entonces, por ejemplo, mi primer shock ahí fue, si bien yo ya había sido docente, pero uno cuando es docente lo que tiene son alumnos de estudiantes. Cuando vos estás en una empresa, tenés... empleados o clientes. Sí, que no estoy haciendo una distinción de la capacidad, pero quiero decir, es otro perfil. Y entonces hay que saber manejarse en ese perfil. Y sobre todo también conocer, porque eso es otra cosa que en las instituciones públicas argentinas está bastante inmerso, es que las empresas solamente son capitalistas y hacen negocio. Obviamente que el fundamento de la empresa es ese, el fin de lucro. Pero si no existieran las empresas, no existimos en el mundo, por lo menos en el mundo actual, como está organizado. O sea que esos 3 años para mí fueron muy formativos. Y el disparador, ¿por qué hice un switch? Fue porque yo seguí como docente, a pesar, digamos, además estaba estudiando la carrera en esos años. Un colega me invitó a escuchar una charla de un investigador que venía del Reino Unido, Juan Asenjo, y habló sobre... Su charla trató sobre biotecnología. Y para mí fue el disparador, es decir, eso es lo que yo quiero hacer en mi futuro. Por eso me remonto a años atrás. Esto es en el año comienzo del año 87. Yo estaba trabajando en Schering, entonces busqué la forma de
dentro de la biotecnología es un área muy amplia, como claro. ustedes en comunicación social, digamos. Todas las áreas son generalmente amplias. Y me contacté con en ese entonces, única empresa que había de biotecnología en Argentina, que es Biocidus, y digamos, hablé con quien era director científico de la empresa, Alberto Díaz, y él me aconsejó diciendo, mira, es muy interesante, esto crece, está recién comenzando, y dentro del área de salud humana y de fármaco para salud humana, un área de cómo producirlas, que es una tecnología en cultivo de ciertos tipos de células que son de origen animal, dice, esto es algo, un futuro que se viene, todavía no había ningún producto aprobado. Entonces ya tenía dos cosas, por un lado biotecnología, por otro lado, ¿qué nicho? Campo, claro, un nicho. Y ahí fui por supuesto, siempre con el apoyo de mi esposa, digamos, busqué dónde prepararse. No es que en Argentina había cultivos de células ya en muchas áreas, principalmente en áreas de investigación, y en vacunas que lo tenía dos empresas que, bueno, ahora son Biogénesis y Vago, pero en ese entonces eran separadas y seguramente otras empresas también había. Pero la tecnología era algo distinta que específicamente esa. Entonces, bueno, buscando la información conseguí dónde poder hacerlo por mis familiares antecedentes y porque yo tenía el idioma de nacimiento, buscaba en Alemania y además había un centro importante en Alemania que se dedicaba específicamente a ese tema y bueno, concursé una beca en ese entonces la Comunidad Económica Europea, porque era la Unión. A través de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación gestionada, que la obtuve y la Fundación Antorcha apoyó mi viaje y así fue que nos instalamos en Alemania, digamos. Ahí hiciste el postdoctorado que finalmente te terminó sí, de lo hicimos nosotros dos, porque mi esposa lo hizo en otra universidad y ahí con nuestras dos hijas, que siempre nos acompañaron, que tenían 1 año y medio y 3 años y medio en ese entonces. Qué momento. Así que, ¿Y después regresaron? Y después regresamos. Y ahí también tengo, quizás soy muy detallista, perdón, porque me cargan porque soy muy detallista, pero a veces para entender el contexto. Yo tuve pleno apoyo de quien era el director directo del área de trabajo ahí en Alemania, actualmente muy amigo nuestro, y hubo un llamado de la Comunidad Económica Europea de proyectos de transferencia de tecnología donde estaban involucrados un becario o alguien que había sido financiado por la propia Unión Europea. Entonces presentamos el proyecto, ese proyecto salió aprobado en el año 91, implicaba específicamente para producción de productos de salud humana, pero vincular el sistema científico académico con el productivo. Y ahí ahora llego a tu pregunta, digamos. Obviamente, al habernos recibido doctorado en la Universidad de Buenos Aires, uno busca en el entorno que conoce. Imposible en el 92. La Plata, que había era una posibilidad, cerca, y había también, había un grupo de fermentaciones importante del Instituto del SINDEFI, que era de Hértola, que era importante, pero bueno, no hubo cabida, y así fuimos en el recorrido y llegamos a esta universidad que nos acogió y tuvo la apertura, la firmeza y la voluntad política de hacerlo en un contexto y en un momento que no era común, digamos, porque fue como corolario después de nuestra instalación fue que generamos la empresa Celtec y fue la primera empresa incubada en una universidad argentina. Claro, y estamos hablando, hace poco la universidad celebraba los 30 años del CETRI, esto es anterior todavía. Sí, es anterior, pero tiene que ver con la misma gestión esta universidad yo siempre la pongo como, ojalá fuera un ejemplo de la política de esta universidad, la política argentina. La falta de crecimiento de un país es cuando no se sostienen ciertos lineamientos a largo plazo. Esta universidad los mantiene, independientemente del rector, o sea, se planifican y se van manteniendo. Otros países, si comparo en ciencia y técnica, el vecino como era Brasil, en los años 60, 70, Brasil estaba pero muy por detrás de la Argentina, pero establecieron una política a finales de 70 y 80
y la mantiene independientemente del signo de gobierno. Y así fueron creciendo, porque nada sale espontáneamente y todo necesita su tiempo. Entonces, retomo tu pregunta. En ese momento era rector Juan Carlos Hidalgo, Mario Barletta, secretario de Ciencia y Técnica, y en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, donde nos instalamos, Amadeo Chelino. Y bueno, obviamente, ahí surge el laboratorio primero. Ahí surge en realidad la voluntad de que nos viniéramos a instalar en Santa Fe, de Alemania, pero todo esto se hizo, desde allá. Se hizo por fax, que ya existía. Claro, te iba a decir, carta, correo, postal de la... Bueno, sí, pero también ya existía el fax, entonces permitía hacerlo un poco más, los tiempos un poco más rápido. Así que yo soy agradecido a esta universidad porque nosotros nos pudimos instalar nuevamente en Argentina por la acogida de la universidad. Obviamente que la universidad no estaba preparada porque el contexto científico-académico no estaba preparado como lo que es hoy en día cuando una empresa comienza. Entonces, el comienzo nuestro fue simultáneo con la creación del laboratorio, porque no había un laboratorio, había que construirlo. Y como vos bien decís, primero nos instalamos dentro de un grupo de trabajo, y nuestro grupo, como lo nuestro es cultivo de células, animales, pero en general lo llaman cultivos celulares en la jerga de la biotecnología, lo llamamos laboratorio de cultivos celulares. Y que tomó forma real, digamos, aprobado como tal por el Consejo Directivo en 2004. O sea, pero bueno. Llevó su tiempo. Porque no lo habíamos presentado, porque tampoco éramos 2 personas solas, fuimos creciendo después. Y bueno, ese es el contexto, o sea, la apertura y yo tuve una oportunidad en un momento con Mario Barletta, creo que fue en el año 2003, que le pregunté, porque me interesaba el trasfondo, digamos, cómo fue la determinación, porque en ese entonces no se hablaba de vinculación. Es más, es quizá un poco fuerte la palabra que voy a usar, pero en el contexto donde yo me formé se hablaba de hacer investigación aplicada a prostituir la ciencia. Digamos, entonces, bueno, esa es la próxima pregunta. En ese contexto, Mario Barletta me contestó que él justo... Nosotros hicimos la oferta de crear la empresa en julio y él en el mes anterior, en junio, había hecho un viaje en España y había conocido distintos, no recuerdo específicamente si era el parque tecnológico de Madrid o el de Barcelona, o sea que algo que ellos proyectaban hacer. Y se dice, bueno, ustedes vinieron en las 2 semanas. El momento y lugar adecuado. Sí, obviamente que no se puede contestar qué hubiera ocurrido si no hubiera hecho el viaje, digamos, porque yo creo que lo más probablemente es que hubieran seguido adelante seguramente también por la firmeza que tiene esta universidad. Pero digamos. Mencionaste algo que me interesaba preguntarte, porque es cierto que aún hoy el hecho de que la universidad tenga como spin-off, que tenga como desprendimientos de empresas, es decir, que la universidad tenga un desprendimiento que tenga fines de lucro, en algunos espacios sigue siendo mal visto. Sí. Se puede contestar de distintas aristas. La más educada, por favor. No, por supuesto, no. Yo creo que la primera que me surge en mente es, ya hace años, y más en el último tiempo, se habla de la economía del conocimiento. Esto es algo que ya viene en otros países del mundo. Sí, hace 30, 40 años. Hace 30, 40 años. En el área nuestra específica de empresas que hagan biotecnología y productos farmacéuticos, Estados Unidos, las grandes empresas fueron financiadas por el Estado en su comienzo con un fondo, por ejemplo, Amgen, que es una empresa muy grande en este área, fueron un fondo fondeado por $20 millones de capital privado, pero también apoyado por el Estado. Eso se hablaba en ese entonces y hoy en día es un hecho en el mundo. El sudeste asiático creció por la economía del conocimiento. Japón, que son un conjunto de islas,
es potencia por el conocimiento, digamos. Y puedo nombrar otros países como Finlandia, Suecia, que es por el conocimiento. Pero sin irnos al mundo, localmente, un informe de la agencia, tiene un nombre más largo, pero la Agencia de Comercio Exterior de la Municipalidad de Santa Fe del año pasado, según ese informe, 42% de las exportaciones de la ciudad de Santa Fe salen del parque tecnológico que está acá aledaño a 3 kilómetros donde estamos acá ubicados. Al lado de la ciudad universitaria. Sí, y el parque no surgió de nada, surgió como consecuencia de una política sostenida de la universidad. Eso es lo primero. Y yo creo que por ahí pasa el futuro. Todos comentan que el futuro no es solo el producto primario que se habla. En la Argentina siempre se habló de darle valor agregado. Bueno, esto es darle valor agregado. Solamente que un paso mucho previo, que es darle valor agregado desde directamente que se inicia en la academia. Eso es un aspecto que me parece fundamental. Y por el apuesto que hizo la Universidad Litoral en el 92 es que existe esto, digamos. No por nosotros, porque hay todo un contexto, obviamente, pero surge esto, no surge. Obviamente que ahora sí hay una política en el país, en distintas universidades, quizá se acortan los plazos de ese crecimiento, porque hay un apoyo, digamos, pero... porque ahora la ven. Sí, porque la ven y porque aún en estos 30 años no fue lineal el crecimiento. Hubo momentos en el propio CONICET en los 90, un gran crecimiento, después hubo una caída y después otra vez un crecimiento. Claro, así que, también hay una demanda de cierto espacio de la población que dice que la ciencia, que al final no sirve para nada, que es ciencia básica, que no se aplica en nada. Bueno, sí. Este es un modo de aplicación. Sí. Quisiera terminar la anterior y contesto un poco la tuya. Yo dije distintas aristas. Esa es una arista. La otra es que no hay discusión, y hace años no hay discusión, de que la universidad forma profesionales para digamos, si no habría médicos, arquitectos, comunicadores, digamos, sí, para un mercado laboral. Para un mercado laboral. Eso no hay discusión. En ciencia y técnica, sí todavía está instalada la discusión, como vos dijiste, ¿por qué transferir algo o por qué formar una empresa? Pero es lo mismo, digamos. Esta es una opinión personal y que comparto con mucha gente. Es un deber del científico académico primero ver si lo que está haciendo puede ser transferido y si puede ser transferido resguardarlo la propiedad intelectual que corresponda. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos por los aportes del Estado, digamos, de los impuestos y demás que pagan el Estado. En un país de un contexto 50% de pobreza o 45%, no voy a discutir el número, pero estamos hablando de un número muy elevado, es todavía mayor. Entonces, yo invertiría la pregunta. La pregunta sería, ¿por qué recién o hay relativamente pocos casos cuando uno compara con otras partes del mundo esta inserción y este nacimiento de empresas? Porque el nacimiento de empresas después dan lugar a otras, digamos. Generan actualmente trabajo calificado. Sí, digamos, por supuesto que trabajo calificado y empleo. Digamos, Celtec actualmente tiene creo que alrededor de 120 empleados, cuando nosotros vendimos la empresa eran 50. Y además también eso, hubo que formar, bueno, hoy en día ya están formados también por nuevos integrantes. Yo me refiero a la etapa que éramos los socios, hubo que formar a la gente. Y gente que hizo el doctorado con nosotros se formó y eligió pasar a la parte de producción, digamos. Entonces también es digamos, eso forma parte de nosotros. Es como que si uno dijera... Lo que quiero transmitir, no sé si está claro, pero es como si yo dijera, bueno, tenemos la facultad de bioquímica, hacemos la investigación, pero los bioquímicos que se forman en mi grupo de investigación, que no vayan a trabajar de bioquímica en otro lado, sigan alimentando el propio sistema. No es así. Eso es una parte. Y la otra que vos mencionaste, que la parte de investigación, es lógico,
digamos, hay una frase que si uno mira en la página de CONICET figura que Bernardo Husey era: sin investigación básica no hay investigación aplicada. Eso es una verdad absoluta. Y esto es lo que vos decías también, para llegar a ciertos resultados sí, hay un proceso que se inicia mucho antes. Sí, pero es una verdad absoluta, pero hoy en día no necesariamente la investigación básica tiene que ser efectuada en el lugar de trabajo donde surge. Digamos, es loable, si lo decía, hay excelentes ejemplos acá mismo, en el Instituto de Agrotecnología Litoral, el producto que comercializa Bioceres de Rosario nació de un desarrollo hecho por el Instituto de Agrotecnología Litoral, digamos, de la parte de investigación básica a la aplicada, y digamos, es fabuloso. Nuestra historia no es esa. Nosotros somos un grupo que nacimos como investigación aplicada y buscamos dentro de los conocimientos básicos para proyectar otros resultados aplicados. Ricardo, obviamente que hay investigación básica en lo que estamos haciendo, pero no es el camino principal, digamos, por decir. Te tengo que cortar porque me quedan un montón de preguntas, pero bueno, voy a decir una frase que nunca se dijo: el tiempo es tirano. Llegamos al final del programa, queda muchísimo más para hablar. Creo que en todo esto que sos, que te presentamos al principio, queda un montón más para desarrollar y conocerte, y de las experiencias y de lo que se puede venir en el futuro, tanto desde tu visión particular como docente, como vicedecano, como gestión. Pero hoy te tengo que despedir. Bueno, no, muchas gracias, y bueno, pido disculpas porque siempre no lo puedo evitar, ser detallista. Bueno, eso va a ser tu profesión también. Ricardo, bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos.